Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Nuevamente, gracias por estar en sintonía de nuestro programa y especialmente de nuestra programación que desde muy tempranas horas de la mañana coloca sobre la mesa de ustedes, precisamente sobre sus pantallas, lo que significa el estado de la noticia a nivel nacional e internacional. Hoy vamos en esta hora y media a conocer cómo los análisis pertinentes de temas importantes también de país. Hoy vamos a tener como punto de referencia el anuncio de la salida de la encargada de la Embajada de los Estados Unidos, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, que estará desde luego abandonando nuestro país, ¿verdad?, tras su salida, y de advertir que las relaciones entre nuestro país y los Estados Unidos están con un puente, decía ella, ¿verdad? Me mandaron como un puente y el gobierno en una pausa. Y esto pues de alguna manera ha traído diversas reacciones alrededor del tema. Jean Meins, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, afirmó que en esta semana va a dejar su cargo y pronto va a incorporarse precisamente al Comando Sur, a reincorporarse. Esto sucede en medio de una creciente tensión entre el gobierno y la administración de John Biden a raíz de la deriva autoritaria del presidente, según lo manejan algunos sectores estadounidenses, con relación a temas institucionales y de democracia y derechos humanos. Ese es un tema muy importante que esta mañana queremos ponerlo en perspectiva y en relieve y en la opinión de algunos conocedores de la materia y conocer el estado actual y, por supuesto, el futuro de las relaciones entre ambas naciones. Quiero darle la más cordial bienvenida a el doctor Napoleón Campos, especialista en relaciones internacionales. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto, a toda su teleaudiencia y a mi querida amiga Ana Sol desde Washington. Gracias a Ana Sol, también queremos darle la más cordial bienvenida y por supuesto también agradecerle que siempre está en la disponibilidad de acompañarnos y participar en nuestros programas dándonos sus conocimientos y aportes pertinentes del tema. Bienvenida, Ana Sol. Gracias. Gracias. Un gusto estar con usted siempre, Ernesto. Muchísimas gracias. A ver, la encargada de negocios sale, desde luego, deja el país, dejando una estela de interrogantes para muchos sectores que ya se han pronunciado y especialmente donde ella ha dicho así de manera muy específica: no podemos pensar que hay interés, están usando su maquinaria de comunicación pagada para atacarnos. Voy a salir de El Salvador justamente esta semana, estamos haciendo una pausa porque el gobierno no está mostrando ningún tipo de interés por mejorar las relaciones. ¿Qué interpretación o cuál es el análisis que desde la perspectiva y el conocimiento que ustedes tienen podemos darle a esta decisión y a esta noticia que conocimos el día de ayer? A ver, Ana Sol. Bueno, a mí no deja de preocuparme porque esto indica nuevamente que El Salvador no está cooperando de la manera que sería normal para nuestros gobiernos mantener una relación positiva con Estados Unidos. Especialmente porque tenemos tantos interesados con la diáspora y el gran número de salvadoreños aquí en este país. Ella fue muy clara, no más clara no podría estar en la motivación por la cual ella, digamos, se siente de que no está avanzando, que al contrario se siente atacada, se siente menospreciada y que ella no está haciendo una labor positiva entre los dos países. Me parece una actitud que desgraciadamente está correcta, puesto que esta administración del presidente Bukele no ha querido entrar ni en serias conversaciones
sobre una lista de motivos, de que ella, una lista de actividades, de eventos que ella menciona, ella detalla en su renuncia. Así es que siento pena para nuestro país y también para todos mis compatriotas aquí en Estados Unidos, puesto que nosotros veíamos que ella hacía un esfuerzo positivo de querer mantener esas relaciones entre los dos países. Le doy la palabra a mi colega para ver si él lo ve de la misma manera. A ver, solo un elemento. Ella habla de una pausa, no de un quiebre de manera así concreta, Ana Sol, y luego el doctor Napoleón. Bueno, ella me parece que es muy diplomática, como ella ha sido entrenada y lo ha hecho muy bien, a mi parecer. Ella no se ha pasado de su rol, ha sido muy clara, no ha sido, ella no ha tomado una posición obediente, callada, pero sí, esto es muy claro que ella nos está diciendo un mensaje a todos. No solo es para el presidente, pero a todos los salvadoreños, tanto aquí como allá, de que nosotros tenemos que hacer mucho más para establecer otra vez esa ruta hacia la democracia en la cual veíamos. Ella muy diplomáticamente solamente es una pausa para ver si hay una reacción de parte del gobierno, porque por el camino que vamos no vemos que esto vaya mejorando entre los dos países. Ok, doctor Campos, llegó ella precisamente bajo la figura que ella en su momento mencionaba, de ser un puente para poder restablecer aquellos aspectos que en su momento le han estado preocupando al gobierno de los Estados Unidos y que tienen que ver precisamente con el tema de la institucionalidad, la democracia, entre otros aspectos. Pero esto queda como una pausa a partir de esta decisión de su retiro, como lo dijo el día de ayer en declaraciones a la prensa. Doctor Campos. Ernesto, una pausa implica un congelamiento de las relaciones bilaterales. La verdad que las expresiones de la señora encargada de negocios son muy tristes, muy desafortunadas para ambos países. Está claro que es el tipo de expresiones que no quisiéramos nunca escuchar, porque se trata, Estados Unidos, de la relación más estratégica que tiene El Salvador después de Centroamérica. Entonces, está claro que estos puentes de diálogo se vienen dinamitando en los mismos términos. Concluyó la visita del embajador especial del presidente Biden para Centroamérica, se reúne en Casa Presidencial con el presidente Bukele y la sensación que queda y que se irradia es que a partir de ese momento entrábamos en una situación crítica por dos elementos objetivos y reales, ¿verdad? Porque, en primer lugar, el presidente Bukele prosigue y lo profundiza a partir del 1 de mayo en este afán de desmantelar la democracia en el país, en este afán de violar la Constitución, en este afán de taladrar la vida institucional que de manera imperfecta, pero veníamos avanzando desde los acuerdos de paz. Pero por el otro lado, con estas acciones el presidente Bukele progresivamente va a chocar diametralmente con el derecho internacional, con los tratados y convenios cimentados en los valores y principios democráticos, Ernesto. Entonces, si nos damos cuenta, Alemania la semana pasada anuncia también a su modo una pausa, un congelamiento de la ayuda y la cooperación al país. Por tanto, lo que ahora nos indica la señora encargada de negocios es que la confianza se ha perdido, que su misión ha concluido y coincido con lo que dice Ana Sol. Ella ha sido muy cortés, ella ha sido muy comedida,
porque tenemos claro, Ernesto, de que los ataques malcriados, vulgares y patanes de este coro de incondicionales del presidente Bukele ha rebasado absolutamente todo parámetro, ¿verdad? Aquel yanquis cojón que le criticábamos tanto al FMLN en sus pancartas, se nos queda pequeño, se nos queda diminuto frente a la dimensión que toman los ataques. Y mira qué paradójico, aquí quiero introducir yo un elemento del día viernes importantísimo en las relaciones bilaterales, y que Ana lo sabe porque está allí cerca del Congreso de los Estados Unidos. En el marco de estos dos grandes paquetes de inversión del presidente Biden, uno ya aprobado de infraestructura hace 2 semanas y el viernes aprobado por la Cámara de Representantes con la mayoría de congresistas demócratas, que es la dimensión social de estos grandes planes visionarios del presidente Biden, únicamente votan a favor de este paquete, Ernesto, ¿sí?, los congresistas demócratas, Norma Torres, Aldi Osiris, Gregory Meeks, estos que han sido objeto también de los ataques del presidente Bukele. ¿Y qué votan? Votan un componente de mercado laboral que abre las posibilidades de introducir por 10 años a la economía de Estados Unidos a 6,5 millones de los 11 millones de indocumentados, de irregulares, de sin papeles, de todos nuestros países dentro de Estados Unidos. Entonces me parece que seguir con esta política sistemática de patanerías, de vulgaridades, de malcriadezas hacia el presidente Biden, hacia los congresistas, hacia la embajada y hacia la señora encargada de negocios, me parece que es lo más desatinado y lo más disparatado. Pero hay un último elemento, Ernesto, que me parece justo señalar, y es que el presidente Bukele ha dejado de lado toda la institucionalidad con la que cuenta el país. Ha dejado de lado el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha dejado de lado todos los instrumentos políticos y diplomáticos con los que cada país cuenta para reducir la política exterior a tweets, para reducir la política exterior a memes y para reducir la política exterior, Ernesto, a despilfarrar millones de dólares en lobistas, en cabilderos en Washington. A ver, la misión, según lo explicaba Jim Mace, era venir al país por 90 días y servir como puente de diálogo entre Washington y la administración Bukele. Es más, venía ella porque la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y con el apoyo de los dos partidos en los Estados Unidos, llega precisamente bajo esa línea. Pregunta, ¿qué tipo cuál es el escenario que ahora se puede prever tener en este tipo de relaciones entre Estados Unidos y nuestro país, a partir de que, sin duda alguna, ella ahora llega hasta cierto punto con las manos vacías y decirle, miren, no pude o no se pudo? A ver, doctor Campos. Así es, mire, yo creo que el no tener un diálogo, un enlace con una persona y trabajar juntos de una manera positiva para el país es muy grave. Ella ha tratado, es obvio que ha tratado, no ha sido ella una persona que sencillamente no ha hecho el esfuerzo, y que conoce muchísimo El Salvador, que ha estado allí y conoce al presidente. Pero esto yo lo veo tal vez más grande que sencillamente los actos del presidente, cosa que me parece insólita, la manera que él se ha reducido a tal manera de, como dijo mi colega, de llevar las relaciones exteriores como en manera de tweets y en manera de manera de insultos. Pero esto muestra que nuestro país no tiene posibilidad de esperar
una relación positiva que nos ayude a salir adelante hacia el propósito histórico que nos fijamos, el lado positivo. Dejemos atrás de que sí ha habido mucha equivocación y sigue habiendo, a mi parecer, pero que es importante para nosotros, siendo de este tamaño, tan chiquititos, y teniendo la posibilidad de ir a la marcha adelante con la ayuda de tantos salvadoreños que trabajan día a día, todos los días, mandando para el bienestar de las familias y eventualmente el bienestar de este país. Eso no cuesta entender. Y por eso me parece realmente equivocado y que no debería de tomarlo como de una manera tan casual o de una manera que no merece respeto y una reparación de esa relación. Como dice mi colega, aquí se está viviendo un periodo político difícil pero positivo, porque vamos adelante con un enfoque en ayudar a la gente, en ayudar al emigrante, en ver cómo la vida del ser humano se mejora. Entonces, el contraste de las posiciones que toma la administración, especialmente con esta que amenaza que las ONGs, que lo único que quieren es seguir haciendo su trabajo de educación, de obra social, de ayuda, de alimentos para el pueblo, que él crea que eso debe pararse y que es un ataque a su administración. Me parece equivocado. A ver, interesante porque iba precisamente bajo esa línea de consultarles a ustedes que tras una serie de acontecimientos que han venido sucediendo y que han sido de la preocupación por parte de los Estados Unidos, hablamos precisamente de el tema de la remoción de funcionarios de la Sala de lo Constitucional en mayo. Hablamos de la remoción de jueces, hablamos del tema relacionado con el ataque a algunos medios y otros aspectos que para Estados Unidos son sumamente preocupantes. Está justo esta ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Que en su momento también ha sido motivo de preocupación y es lo que hace alusión Ana Sol. Pero también hay otro elemento que viene a anteceder o se da en el contexto de la salida de la encargada de negocios, que es precisamente la partida de la diplomática ocurre cuando se investiga por parte de la Fiscalía General de la República y de la Asamblea Legislativa un supuesto intento de dividir la fracción de Nuevas Ideas, cometido precisamente en este caso, por un dirigente de la diáspora, y en la cual se escucha también en un audio, según la Fiscalía, este tipo de negociaciones en la que también está presente un funcionario de la embajada estadounidense en nuestro país, de la cual la misma embajada se desmarcó del caso en un comunicado afirmando que, en primer lugar, no era un emisario la persona, el señor Roy García, ni actuaba en representación del gobierno estadounidense. Ese es un elemento, son dos elementos claves que se dan en el contexto de esta salida, doctor Campos. Comienzo por este último, en el contexto que se da sobre la investigación que tiene la Fiscalía. Mire, Ernesto, yo percibí que en El Salvador se le dio mucho ruido a este tema que usted menciona de este individuo con algún tipo de comunicación con estos diputados de Nuevas Ideas. Pero vayamos al proceso y vayamos al contexto. Estados Unidos no necesita, la administración Biden no necesita de ese tipo de mini conspiraciones porque cuenta con un arsenal diplomático y político y con herramientas del derecho internacional suficientes para
enfrentar como país responsable en la comunidad democrática internacional lo que está sucediendo en El Salvador. Y aquí debemos de hablar ya a estas alturas con absoluta responsabilidad, Ernesto, porque cuando el asesor de Seguridad Nacional, Juan González, dice que Estados Unidos no va a permitir que El Salvador se convierta en otra Venezuela, es que lo que está diciendo es absolutamente coherente con mi posición y estoy seguro que con la de Ana Sol y con la ciudadanía democrática, porque ¿qué implica que El Salvador camine o transite hacia otra Venezuela, Ernesto? Si ahora Venezuela está ya siendo investigado, Nicolás Maduro, por la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad, por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por violaciones a la libertad de expresión y asociación, etcétera. Entonces, Ernesto, Estados Unidos ya está aplicando para El Salvador, para enfrentar a corruptos y a individuos con conductas antidemocráticas, la lista Engels. Y entiendo que estamos en la víspera, Ernesto, en la antesala de que sea publicado el tercer grupo de la lista Engels. Y quiero decir algo más a partir de fuentes confiables en Washington. Y es que parece seguro que junto a este anuncio de la lista Engels se daría también un primer anuncio de salvadoreñas y salvadoreños sancionados bajo la ley global Magnitsky, que no la maneja el Departamento de Estado, sino que la maneja el Departamento del Tesoro, para sancionar financieramente a estos corruptos y a estos individuos con conductas antidemocráticas de manera financiera junto a sus familiares. Y es muy posible, como ya se da en la ejecución de esta ley Magnitsky, que puedan ser sancionados en instituciones públicas que, bajo la observancia del Departamento del Tesoro, sean cómplices de estos procesos de desmantelamiento democrático y de violación a los derechos y libertades fundamentales. Entonces, Ernesto, la salida de la señora encargada de negocios se da en esta víspera y se da en esta antesala. Y tomando en cuenta la manera como reaccionó el presidente Bukele con estas afirmaciones del señor Juan González, asesor de Seguridad Nacional, yo creo, Ernesto, que va a ser puesto a prueba el presidente. Entonces, doctor Campos, entonces todo digamos, este embrollo en el que se ha visto mencionada, digamos, la presencia de un funcionario de la embajada y que ha sido descartado por la embajada, a lo mejor no tengan nada, también digo esto porque queda todavía en ese ambiente el sabor a lo que a lo mejor podría ser. De hecho, lo destaca uno de sus periódicos oficialistas, en la cual hace mención que su partida ocurre mientras se hace esta investigación, en la cual hubo un intento de dividir la bancada CIAN. Incluso la misma embajadora ayer, al ser cuestionada sobre este tema con la prensa, ella misma dijo de que, y descartó precisamente de que en su momento pues Estados Unidos estuviese interesado, pues al final siempre ha tenido a bien desde un principio, cuando ella vino, de invitar a diputados a poder compartir la visión de país que ambos podían coincidir, construir para El Salvador, ¿cierto? Exactamente. Y en ese punto, entonces, ¿qué nos indica esta pausa? Como yo dije en un primer inicio, y debemos de prestar atención a ella. ¿Cómo vamos a superar esa pausa? ¿Cómo vamos a superar o cómo debemos de superar este congelamiento de las relaciones bilaterales? Okay, esa es una buena pregunta, ¿sí? Esa es una buena pregunta que la voy a dejar para cuando regresemos, porque me están pidiendo una pausa comercial, porque creo que es un elemento al cual nos vamos a permitir llegar bajo la misma visión que nos van a dar ustedes en los próximos minutos. Voy a hacer una pausa, Ana Sol, igual en ese mismo sentido, después de esta pausa que viene, ¿no? Vamos a desde luego hablar sobre este elemento importante, ¿verdad? Que creo que nos va a ir permitiendo llegar a las conclusiones del tema. Son las 7 de la mañana, por supuesto también es importante hacer una primera pausa inteligente. Hay que pasar por un Star Mart de Texaco. Texaco con Tecron libera tu potencial. Vamos al estado de tráfico a esta hora. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta.
Vámonos entonces a la rotonda del Salvador del Mundo para que usted aprecie precisamente cómo está el tráfico a esta hora gracias a Texaco Contecron. Tenemos pues prácticamente a esta hora 7:01, bastante despejada la zona. Un poquito de problemas para conectarse y tomar lo que es la avenida Manuel Enrique Araujo, así como también parte de lo que podría ser la incorporación hacia este monumento viniendo desde el sector del Boulevard Constitución. Así es que así está el tráfico a esta hora de la mañana. Recuerde, es momento de hacer una parada inteligente. Pase por un Star Mart de Texaco. Texaco Contecron, libera tu potencial. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Star Mart de Texaco. Texaco Contecron, libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos en un análisis con Ana Sol Gutiérrez y el doctor Napoleón Campos, ambos conocedores sobre el estado de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, y que estamos haciendo un poquito en relación a las consecuencias o en el contexto que se da precisamente el anuncio del retiro de Jean May como encargada de negocio de la Embajada de los Estados Unidos, y que vino al país precisamente en su calidad de establecer un puente entre ambas naciones para lograr de alguna manera corregir algunos aspectos que a criterio de los Estados Unidos en el país se están haciendo mal, como es el tema de lo que mencionábamos, la sustitución de la Sala de lo Constitucional, en el caso también de la remoción de jueces y otros aspectos que tienen que ver, como por ejemplo el tema de extradición y lo que decía ella en su momento, el ataque que recibe por parte de medios de comunicación o el aparato de propaganda pagado por el gobierno. Dice que han emprendido en los últimos meses contra la embajada, en contra del presidente, incluso a su persona. Ana Sol, este tema lo decía y quisiera conocer su opinión porque sé que usted está muy cerca de la diáspora y específicamente de todo el esfuerzo de poder en su momento tener representación política de rol en nuestro país. Y en este contexto se da precisamente la salida de ella y de esta investigación que tiene la Fiscalía con respecto a esa supuesta, digamos, intento de dividir la fracción de Nuevas Ideas y por supuesto en la cual se ve mencionado un funcionario estadounidense según los audios que ha presentado la Fiscalía General de la República. Ana Sol. Bueno, mire, aquí en la comunidad poco se sabe del treque-meneque que ocurre día a día en El Salvador y la politiquería que el presidente entra en conflictos a diario con personas, pero sí estamos muy preocupados, especialmente con la señal tan clara que ha dado la señora Maines, porque no vemos que vamos hacia un futuro positivo, que no vemos que los intereses de los salvadoreños, tanto allá como aquí, importan. No hay ninguna indicación de esa administración de que la política que va a tomar este gobierno nos va a beneficiar a nosotros como individuos salvadoreños con mucho amor a la patria, pero que no vemos que haya, esto lo vengo diciendo desde el día 1, de que no hay un plan de gobierno, de que no vemos la dirección y que mucho está el objeto brillante, la gente sigue interesada por cosas que no, al fondo, no llevan a mucho en nuestro país. Pero él es un experto, yo digo, en engañar y en no
dar a conocer hacia dónde vamos, ni que le interese a él hacer el tipo de reformas y el tipo de inversiones que necesita nuestro país. Okay. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ese es el elemento, porque quería conocer la opinión de ustedes con relación a ese punto y particularmente a usted, sabiendo de que usted está muy cerca precisamente de estos grupos de salvadoreños que están interesados que en el país las cosas mejoren. Y uno de los elementos claves que en su momento, y aquí lo voy a coronar el tema para pasar a ver qué viene después de esta pausa, es que el principal, digamos, argumento que tienen funcionarios de gobierno es porque en el país se están haciendo los cambios que se requieren hacer para poder cambiar toda la estructura de vicios y otros aspectos que han venido mal haciendo lo que tenemos hoy en día. No sé si logro de alguna manera darme a entender desde el punto de vista para cerrar este ciclo de la argumentación o la defensa que tiene el gobierno para decir es que aquí en el país nosotros tenemos soberanía y vamos a hacer los cambios que creemos que necesita el país para salir adelante. Pero no, pero no con rechazar la ayuda de nuestros hermanos salvadoreños que estamos aquí interesados, velando y haciendo ayuda todos los días con nuestro trabajo, con las remesas. Y ahora sencillamente él no quiere que estemos pendientes, que ayudar ahí. Y la ley contra los foreign agents, que aquí es para el lobby es que especifica muy angosto el enfoque que tiene la ley aquí, menos que en El Salvador se ha agarrado como un palo para darnos duro, dar a aquellas que están haciendo un poquito, están aportando su poquito de arena para ayudar a su pueblo, a su cantón, con becas para estudiantes, con ambulancias. Eso se considera que ya no, estamos preocupados de que ya no puede ser. Entonces, nos deja fuera. Ok, doctor Campos, después de esta pausa, ¿qué viene? Usted lo planteaba. Bueno, Ernesto, yo creo que la salida que vamos a tener tiene que ser conforme a derecho. No podemos, mire, yo en cualquier parte del mundo donde me encuentre, ando aquí la Constitución de bolsillo de El Salvador, porque el artículo 144, Ernesto, destruye, hablando de argumentos, destruye esa argumentación sobre la soberanía. Yo la quiero explicar en qué términos. El artículo 144 de nuestra Constitución dice que los tratados y convenios de los que somos parte están por encima de las leyes secundarias. Entonces, ¿esto qué significa? Que todo ese grupo de decretos que ha aprobado la bancada del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa son nulos. Todos esos decretos que chocan con los tratados y convenios donde se regula la lucha contra la corrupción a nivel internacional y que es ley de la República de nuestro país. Todo lo que se ha taladrado en acceso a la información pública, este proyecto que mencionan para acorralar a las ONGs y a la sociedad civil organizada, etcétera. Pero quiero decir además, y con esto cerrar, Ernesto, con un punto fundamental que es de sentido común. Y es que, así como las casas encuestadoras, Ernesto, nos mostraron que la imposición del Bitcoin no es apoyada por la población, que la población mayoritariamente dice no al Bitcoin y que además, como lo vimos ayer en un sondeo, el 92% de la población seguirá utilizando el dólar estadounidense. Esto mismo se aplica a este gran problema que tenemos de confrontación con los Estados Unidos, Ernesto. Usted me ha oído repetidas veces, desde hace 2 décadas, Ernesto, que yo insisto que un país pequeño y periférico y subdesarrollado como El Salvador no necesita enemigos de ninguna naturaleza, no necesita embarcarse en confrontaciones inútiles en el plano internacional. Al contrario, necesita amigos
para poder agenciarse recursos para el desarrollo, que es lo que contrasentido está haciendo el presidente. Y le quiero poner un reto a las casas encuestadoras, Ernesto. Si se van en este momento a preguntarle a la población si están de acuerdo que el presidente Bukele siga en esta actitud, en esta posición de confrontación con Estados Unidos, yo le aseguro que más del 90% de la población va a decir que no está de acuerdo, que reprueba todos esos insultos, todas esas malcriadezas contra la señora encargada de negocios, contra el gobierno Biden, porque lo que queremos con Estados Unidos, por nuestros migrantes allá, por las relaciones comerciales, por las inversiones que se originan de Estados Unidos y vienen para El Salvador, para generar empleos, eso es lo que queremos. No queremos confrontación con un amigo histórico, con un socio estratégico como lo es Estados Unidos. Bueno, realmente este tema, Ana, y tenemos desde luego, ella hizo énfasis en que esta relación debe de ser fortalecida, puesto que tenemos muchos salvadoreños precisamente residiendo, no solo la parte comercial, que es el vínculo que se tiene, sino que también de muchos salvadoreños residentes allá en los Estados Unidos, Ana Sol. Bueno, mire, le quiero dar un ejemplo que nos llega muy cerca aquí en Washington. Yo pertenezco a un grupo de hermandad entre dos ciudades, que es el condado de Montgomery, donde yo vivo, y la ciudad de Morazán. Tenemos 10 años de estar trabajando como hormigas para ver cómo se puede mejorar las oportunidades de las personas que viven en Morazán. ¿Por qué Morazán? Porque es el más pobre, es el más alejado y con pocos recursos naturales, aún con población pequeña. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado que darles oportunidad a los jóvenes con hacer inversión en la educación, y estamos en el proyecto de ayudarle a la Universidad Nacional a hacer algo novedoso para El Salvador, pero muy común aquí, que haga un foco de educación técnicas y de educaciones cortas de 2 años, para que los jóvenes de Morazán vean allí que tengan un futuro de prepararse. Por el momento tienen que ir o trasladarse hasta San Miguel si quieren seguir una carrera después del bachillerato, cosa que es obvia, que es buena para nuestra gente. Pero ahora tenemos problemas, tenemos dudas de que las becas que queremos otorgar para que esto siga andando adelante, y como ha venido durante los 10 años, sencillamente estamos haciendo algo mal. Ana Sol, puede, detrás de todo esto hay una pregunta que se hace en muchos sectores, y aquí ya para cerrar, porque se nos fue el tiempo, ya vamos a tener otra parte del programa para hablar con el ministro de la Defensa sobre estos temas. Hay quienes piensan que el tomar este tipo de decisiones por parte de Estados Unidos es que realmente existe también una postura cerrada de parte del gobierno para no de alguna manera establecer o mejorar estas relaciones, y es porque precisamente a algo se atiene también. No sé si logro darme a entender con la pregunta. ¿Quién puede después establecer ese tipo de cooperación y ayuda a los Estados Unidos? ¿Lo puede hacer China? ¿Lo puede hacer Rusia? ¿O qué es lo que podemos tener detrás de todo esto? Sí, doctor Campos. Yo creo que aquí entramos, pero ya no hay tiempo para abordarlo, al punto más crítico, que es el aislamiento internacional. En estos momentos de pospandemia o de cuarta ola de la pandemia, según como se vea en cada región o continente o latitud, aún las grandes potencias disponen de recursos limitados. Yo creo que nadie va a venir en auxilio del presidente Bukele si se cierran estas relaciones magníficas entre El Salvador, que son históricas,
que datan desde los acuerdos de paz, no solo, insisto, con Estados Unidos, sino con el Reino Unido, con la Unión Europea, con Alemania, Japón, Corea del Sur. Entonces, ¿cómo vamos a superar esta pausa y este congelamiento que ya fue oficialmente anunciado por la señora encargada de negocio? Lo vamos a superar restaurando la democracia y la vida constitucional e institucional del país. Eso que la ciudadanía expresó en las marchas del 15 de septiembre, Ernesto, y del 17 de octubre, eso es lo que está en la primera vista de los ojos de la comunidad internacional, porque son demandas justas de democracia, son demandas justas de respeto al Estado de Derecho y son demandas justas de respeto a las libertades fundamentales. Bueno, el tiempo se me fue, Ana Sol, también. Gracias por habernos acompañado desde Washington. Gracias. Desde Maryland. Gracias. Hasta luego. Gracias. Les agradezco muchísimo que nos hayan permitido conocer desde la perspectiva de ustedes una lectura a raíz de esta decisión que se conoció el día de ayer y precisamente un poco en el contexto geopolítico de lo que puede tener como resultado. Esperamos que de alguna manera seguir en el abordaje de los temas y conociéndolos desde el punto de vista. También, Gobierno de la República da duro golpe a la narcoactividad. Recientemente la Fuerza Naval decomisa 2.5 toneladas de cocaína en costas salvadoreñas. Vamos a hablar también del esfuerzo que se está haciendo desde esa perspectiva para poder combatir la narcoactividad en nuestro país. Nos vamos a la pausa y regresamos con el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Así es que regresamos con él. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con nuestra programación, como siempre, colocando sobre la mesa temas importantes de país para poder analizarlos y poder darles los aportes importantes para que ustedes, cada uno de ustedes pueda construir su propia lectura de los acontecimientos y hechos que ocurren en nuestro país. En esta segunda parte del programa vamos a hacer una evaluación del trabajo operativo que ha tenido la Fuerza Armada y que ha logrado de alguna manera combatir algunos aspectos que tienen que ver con el contrabando en puntos ciegos, también decomiso de cargamentos de droga en aguas salvadoreñas. Y vamos a hablar de otros aspectos que tienen que ver con ese rol de tarea conjunto que tiene en materia de seguridad pública. Así que para ello quiero darle la más cordial bienvenida al vicealmirante, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Gracias, ministro, por acompañarnos. Bienvenido, como siempre. Gracias, Ernesto. Buenos días a toda la audiencia de Diálogo. Estamos acá para compartir con ustedes las actividades que hace la Fuerza Armada en beneficio de la población. El más reciente que hemos conocido es este decomiso nuevamente de droga, de 2.5 toneladas de cocaína. Cuéntanos un poquito sobre toda esta parte de, digamos, operativa que llevó al decomiso de esta droga. Bueno, aquí es importante señalar algunos puntos que son desconocidos por la mayoría de personas, pero que a nivel de especialistas tienen una gran importancia. Ejemplo, ¿qué es lo que ganamos o en qué contribuimos nosotros cuando estamos haciendo este trabajo en contra del narcotráfico? Fíjese que aquí tengo algunos datos recientes de Estados Unidos. Durante el año fiscal 2020 fallecieron 87.203 ciudadanos americanos a causa de sobredosis de droga. Es el equivalente a que un Boeing 787 se estrella al año. Ese es el equivalente a las personas que mueren. También 19.234 mueren a causa de cocaína, que es la droga que mayormente... Ok, tomando como punto, me quiere decir que tomando como punto de referencia que el destino final de toda esta droga es el mercado estadounidense, hay un efecto per se para evitar que este impacto siga recayendo en este mercado. Exactamente, o sea, el aporte que nosotros damos a la sociedad, en este caso a la sociedad norteamericana, es bien significativo. O sea, y aquí están esos números. Por favor. También un ciudadano americano muere
cada 6 minutos a causa de las drogas. O sea, datos bien importantes. Y que el 42% de la droga que va a Estados Unidos, que va del sur hacia el norte, pasa cerca de nuestro mar territorial, porque el trabajo que ha realizado la Fuerza Armada de El Salvador a través de la Fuerza Naval ha hecho que eviten transitar por nuestro mar territorial. Esto no quiere decir que eso esté totalmente asegurado, porque hay dinamismo, pero sí evitan pasar por nuestro mar territorial debido a la eficiencia que tiene. O sea, hay diversas modalidades por las cuales difícilmente se puede garantizar una cobertura. Claro, sí, porque, ¿no? Bueno, hay en estrategia marítima, el mar tiene características muy diferentes a la parte terrestre en cuanto a la aplicación de las fuerzas. O sea que usted puede ejercer control temporal nada más. El mar es imperfecto, eso son teorías. Entonces, por todas esas razones es que no se puede garantizar que sea un 100% seguro, pero sí hay un elevado porcentaje de que evitan pasar por nuestro mar territorial. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la Fuerza Naval de El Salvador se ha distinguido por ser una de las más eficientes a nivel mundial en la lucha contra el narcotráfico. Y eso hace que tenga un reconocimiento internacional. Tal es el caso que la semana pasada fue designada, fue elegida por votación unánime la Fuerza Naval de El Salvador para tener la vicepresidencia del grupo de expertos para narcotráfico marítimo. Esa es una dependencia de la OEA, pero que viene a demostrar la confianza que tiene la comunidad internacional en el trabajo que hace la Fuerza Naval. Ministro, con esa cifra, con esos datos que usted nos da, ¿me quiere decir que Estados Unidos tiene que ver como realmente que existe una voluntad del gobierno actual, de la institución que usted preside y de las diferentes áreas, como el caso de la Fuerza Naval, existe una voluntad de trabajo para combatir y evitar precisamente que esa droga llegue a ese destino final, que es el mercado estadounidense? Exactamente, y fíjese que hace unas 3 o 4 semanas también nosotros recibimos una carta del comandante de Yarazao, que es el que ve por todo el tema de narcotráfico en el continente americano, en el cual felicitaba a la Fuerza Naval de El Salvador por el trabajo que se estaba realizando, porque en esa ocasión se hicieron incautaciones de droga en alta mar, las cuales fueron realizadas por los guardacostas de Estados Unidos, pero con el trabajo combinado de la Fuerza Naval de El Salvador. Igual situación sucedió el 17 de noviembre. Tengo acá una cronología de los acontecimientos. No sé si lo podemos poner al anterior que veíamos ahí. Creo que este es parte de todo el decomiso último que se ha hecho. Exactamente, esos son los últimos datos de drogas incautadas en el mar. Enero a octubre de este año. Ahora falta que agregarle lo que va de noviembre, que aquí tenemos el dato hasta noviembre. Pero algo que yo estaba mencionándole es que el 17 de noviembre, 2 días antes de la incautación que nosotros hicimos, el guardacosta canadiense hizo una incautación de 1.289 kilos de cocaína, pero también en un trabajo combinado con la Fuerza Naval de El Salvador. Es decir, que servimos para empujar a las embarcaciones narcotraficantes hacia donde estaba el buque canadiense. Y todo eso es lo que le da el reconocimiento a la Fuerza Naval de El Salvador. Algo bien importante y retomando lo que usted mencionaba, de la valoración que hace Estados Unidos de la voluntad que tiene el gobierno de El Salvador de integrarse a todos los programas internacionales, es que ellos han hecho una MOE, eso en inglés es una medida de efectividad, una métrica. Y ellos dicen que, por ejemplo, la probabilidad de éxito de hacer una incautación de droga en el mar, si usted solo tiene el buque
y una interceptora es el 8%. O sea, si usted lleva su buque con una interceptora, la probabilidad de éxito es del 8%. Si usted tiene un buque más un interceptor más un helicóptero, la probabilidad es de 12 a 15%. Y si usted tiene buque, interceptor, helicóptero, un avión, la probabilidad anda entre el 50 al 60% de éxito. ¿Qué es lo que acaba de suceder con la incautación que hicimos el 19 de noviembre? Que la incautación la hicimos nosotros nada más buque, interceptor. Entonces la probabilidad de éxito allí era 8%. Sin embargo, lo logramos hacer. Eso es lo que ellos valoran, que es la única fuerza naval en el continente que tiene la capacidad de operar de esa forma. Porque las demás marinas van acompañadas de helicópteros, con aviones. Entonces, al ver la actitud que tiene la Fuerza Armada de El Salvador a través de la Fuerza Naval y el apoyo que nosotros recibimos del señor Presidente de la República, porque esto es posible debido al apoyo que él nos da, porque implica para nosotros mayor consumo de combustible, repuestos, personal. Entonces, eso al final se traduce en la voluntad real de nuestro gobierno de integrarse de manera real a instituciones u organizaciones que también hacen un trabajo objetivo. Y en este contexto de la realidad diplomática tras la salida y esta pausa de la cual hablaba la encargada de negocios y su retiro de nuestro país, ¿no se va a ver afectado todo este tema de coordinación y cooperación entre la fuerza, entre el gobierno de los Estados Unidos y la Fuerza Armada de nuestro país? No, nosotros, mil to mil, tenemos una relación muy buena, porque es bien técnico todo. No hay nada de política en medio de esto. Son operaciones, son actividades que se realizan en conjunto y eso no afecta pues este trabajo, aparte de lo que nosotros hacemos, porque le digo, permanecemos siempre cuidando nuestro mar territorial y contribuyendo en la alta mar con Yaarasau, y por esa razón es que mantiene esa cooperación con nosotros, siempre existe. De hecho, tenemos un oficial de la Fuerza Naval de El Salvador como oficial de enlace en Key West, que está integrado a 18 representantes de 18 países más, haciendo este trabajo combinado. Ministro, digamos, este decomiso último del cual usted nos habla, también se da en un contexto de otras operaciones que se han tenido. Por ejemplo, se conoció de la noticia del decomiso de droga, por ejemplo, proveniente en container de El Salvador en España. ¿Cómo se logró eso si existen las certificaciones pertinentes de verificación por parte de las autoridades relacionadas para evitar ese tipo digamos, de trasiego? Bueno, desconozco a profundidad porque las investigaciones en esos casos las hacen agencias internacionales, pero lo que sí le puedo decir que no fue el último puerto que tocó ese buque, El Salvador. No fue el puerto salvadoreño el último que tocó el buque ese antes de irse a España. A España, ok. Esa es la información que tiene. Exactamente. ¿Y los containers no salieron precisamente de acá, de El Salvador? No, desconozco en qué container iba, pero lo que sí le digo es de que no fue el último puerto que tocó puerto salvadoreño. Ok. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, a ver, cuéntenos un poquito sobre también estas áreas de puntos ciegos, donde se han tenido también buenos, digamos, acertados decomisos de contrabando que se han tenido de productos en la zona. Voy a hacer una pausa, 7:34. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Adquiere un crédito de vivienda en Coaspae DRL, tu familia financiera. Tu casa es una necesidad de familia. Llámenos al PBX 2205-4800 o visítenos en cualquiera de nuestras 6 agencias, o también tiene la oportunidad de escribir al WhatsApp 6062-3064. Adquiere un crédito de vivienda en Coaspae DRL, tu familia financiera. Continuamos conversando con el ministro de la Defensa, el vicealmirante René Francis Benigno Monroy, precisamente sobre estos acertados decomisos de droga que se han tenido en los últimos meses.
el más reciente, el decomiso de 2.5 toneladas de cocaína en costas, frente a nuestras costas, y que estamos alrededor de, hablando casi de 62 millones de dólares, 65. Sí, posiblemente salgan más, porque hay 135 bultos que puede traer cada bulto 20 paquetes, pero como no se sabe hasta que lo cuentan las autoridades competentes, pero podrían dar en 67 millones de dólares esta incautación. Tiene bastante valor agregado, ya de que no solamente se incautó la droga, sino que también a los que la transportaban. En este caso hay 3 mexicanos, 2 colombianos y 4 ecuatorianos, 3 embarcaciones, 3 pangas que también donde transportaban la droga, y la distancia también a la que se incautó es una bastante considerable, un 460 millas náuticas, equivalente a 852 kilómetros de la costa. Y esto ¿A 800? 852 kilómetros de la costa salvadoreña. Este último decomiso. Sí. O sea, es algo bien significativo. Y la cantidad de dinero... Estos decomisos son debidamente certificados, no es para decir, bueno, si es cierto o no es cierto. Es certificado por los Estados Unidos, en este caso la DEA o otros organismos. Sí, hay muchas agencias, como le digo, aquí, allá en alta mar, fuera de las 200 millas, navegan buques de los guardacostas de Canadá, de Estados Unidos, y se hacen trabajos combinados en los cuales cuando ya se da la incautación, toda esa información la contabiliza Yahara South y hace los informes oficiales. Luego también acá en El Salvador es donde la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil también hacen la certificación por toda la cadena de custodia y para presentar los cargos de las personas que se dedican al narcotráfico. Todo esto está totalmente certificado y avalado por organismos internacionales. Ministro, aprovechemos a hacer una evaluación también del trabajo que está haciendo la Fuerza Armada en materia de control de puntos ciegos, donde también hemos visto golpes que se le han dado al tema del contrabando como tal. Bueno, la Fuerza Armada mantiene en toda la frontera terrestre y parte de la frontera marítima un despliegue permanente. Tenemos 195 pasos fronterizos no habilitados en los cuales hay presencia de nosotros de manera permanente. En esos pasos fronterizos no habilitados hemos también ubicado, incautado diferentes tipos de contrabandos, de mercancías, dinero, drogas, armas, que en total llegan a este momento, en lo que va del año, más o menos a 1.4 millones de dólares, todas las incautaciones que hemos hecho. Ese también es un trabajo bien importante, ya de que no solamente por el hecho de evitar el contrabando, sino que permite o evita que se den otros tipos de delitos. Por ejemplo, cuando hay personas que se encuentran con armas que no están debidamente matriculadas, armas ilegales, que vienen al país a cometer alguna fechoría o salen del país después de haber cometido alguna fechoría. Todo eso se ha logrado evitar en una gran cantidad debido a ese despliegue que tenemos con el Comando Sumpul. Ok, esto tiene que ver mucho también con los componentes del Plan Control Territorial. Todo lo que nosotros realizamos son ejes transversales del Plan Control Territorial. Ejemplo, para la lucha contra el narcotráfico. Esa es una línea también del Plan Control Territorial en el cual estamos debidamente integrados otras instituciones. En el caso del narcotráfico, aquí se ha sumado a este esfuerzo la Fiscalía General de la República a través de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico y la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Con ellos es que realizamos este trabajo, dependiendo en el ambiente en el cual se desarrolle, hay mayor o menor participación de cada una de las instituciones. En el caso del mar, cuando es fuera de las 200 millas o a las 200 millas, ahí prácticamente físicamente lo hacemos nosotros, pero siempre hay un intercambio de información
con la DAN y con la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la diferencia de contrabando entre lo que en el mar obviamente es droga a lo que se tienen en los puntos ciegos? ¿También es droga? Sí, en los puntos ciegos... ¿O es producto que hemos visto mostrado en días anteriores, por ejemplo, queso, productos lácteos, o cigarrillos, etcétera? Ahí hemos encontrado armas, municiones. ¿Armas también? Sí, armas, municiones, productos lácteos, también cuatrerismo, pasan ganado ¿Para ingresando o pasando por el país? Queriendo salir del país, pero de manera ilegal. También dinero, se ha incautado dinero, medicinas en cantidades grandes, también cigarros, bastantes cigarrillos. Bueno, eso y bastante marihuana. Eso es todo lo que con mayor frecuencia se ubica en esos pasos fronterizos no habilitados. En cambio, en el mar es mayormente cocaína lo que se incauta, aunque la policía ha incautado también dinero en lanchas, y nosotros en otras ocasiones también marihuana en bastante cantidad. Esa es la diferencia. En el mar es más cocaína y en cantidades más grandes que en la parte terrestre, que es más marihuana y en menores cantidades. ¿Se tiene bien identificados estos puntos ciegos? Sí, son digo, en términos de toda la frontera, sí. ¿Cuántos tenemos ahora de kilómetros? 195 pasos fronterizos no habilitados, en los cuales tenemos presencia permanente, y a otros pasos fronterizos en los cuales solo hacemos patrullajes debido a la escasez de personal, pero que con la fase 3 del Plan Control Territorial, cuando ya tengamos tecnología, vamos a poder hacer mejor vigilancia de esos otros espacios. Ministro, el tema de la seguridad pública pasa precisamente por esos componentes que tiene el Plan Control Territorial. No puedo pasar por alto hacer un abordaje precisamente también en la parte que tiene que ver con el combate de la delincuencia per se. Y a raíz de la experiencia última que tuvimos sobre el disparo de homicidios y que por supuesto posteriormente fueron controlados. Esta situación merece desde luego un análisis pertinente sobre ver qué es lo que ha pasado frente a este tema. Sí, es lo que lo hemos dicho en otras ocasiones y también lo ha mencionado el señor presidente, que el trabajo o las pandillas no van a desaparecer en 2 años o en 3 años. Es un trabajo más prolongado el que hay que hacer, pero había que comenzar, había que dar inicio a ese trabajo, y eso a través del Plan Control Territorial se han logrado muchos objetivos. Se ha reducido la cantidad de homicidios y otros delitos que se cometen en torno a las maras y pandillas, que son irrefutables, y que obviamente siempre hay, cuando hay un efecto de las medidas que se están implementando, siempre va a haber quizás una reacción de las personas, se van a ir acomodando a lo que se está haciendo, y luego también se ingenian cómo seguir haciendo las fechorías. Pero lo importante acá es que el señor presidente de la República está atento y está dirigiendo el Gabinete de Seguridad y actuando de manera oportuna para mantener controlada la situación. Nosotros lamentamos lo que sucedió. Sin embargo, al comparar lo que sucedió en estos días que se dispararon los homicidios en comparación a administraciones anteriores, eso era normal, o sea, no generaba ninguna... Sí. Era hasta abajo esos días. Para nosotros eso fue algo muy lamentable, pero que se logró controlar de manera inmediata. Vamos a hablar de presupuesto también. Entiendo que dentro de la partida hay un incremento para el sector seguridad y defensa que anda alrededor de los 33, casi 34 millones de dólares en incremento. Vamos a hablar de eso cuando regresemos y otros temas ya para ir concluyendo. 7:47. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de hablar de presupuesto, ministro, pregunto cómo está la investigación o este caso de las 3 militares que murieron ahogados en el sector del oriente del país. Bueno, y de igual manera
cuando sucede algo así, inmediatamente nosotros ponemos a disposición de la Fiscalía toda la investigación. La investigación. Y una vez ellos ya tienen en sus manos el caso, nos quedamos nosotros pendientes nada más de que vayan dando los resultados. Así que estamos esperando que ellos den... Hay una investigación abierta del caso, siempre, ¿no? Y están esperando. Ministro, el plan control territorial hoy y el apoyo, de acuerdo a lo que estaba viendo en la Comisión de Defensa en la Asamblea Legislativa, hay un refuerzo casi de 34 millones de dólares, corríjame. Sí, más o menos. Estamos hablando de 33.8 millones, ¿sí? Exactamente. Lo que sucede es que nosotros, como dio la orden el señor presidente de la República, de ir aumentando la cantidad de efectivos de la Fuerza Armada, y para el próximo año, en todo, desde que dio la orden él hasta final del próximo año, van a ingresar 5.500 efectivos más. Entonces lo que se ve que ha incrementado es lo que corresponde a los salarios y todo lo que tiene que ver con el seguro, con la alimentación de ellos. Ese es lo que se ha incrementado, porque se van a incrementar el número de efectivos. Así que, ¿Ya se comenzó con ese reclutamiento? Ahora, antes de finalizar noviembre, vamos a salir ya 1.000 efectivos a trabajar, que ya terminaron su adiestramiento de 15 semanas, y tenemos 1.400 más que estarían más o menos en enero o febrero del próximo año, ya estarían listos para integrarse al Plan Control Territorial. Y en ese momento también iniciaríamos el nuevo reclutamiento para ir cumpliendo la meta. ¿De dónde vienen estos jóvenes? Mire, ¿Y qué perfiles de alguna manera se toman en consideración y qué filtros? Porque esa es una también de las grandes preocupaciones que existe en la población cuando se habla precisamente de un reclutamiento, digamos, a diestro que existe a partir de esa digamos, iniciativa de incrementar el número de efectivos militares. Vienen de diferentes sectores, viene gente del campo, gente también de la ciudad. Mayormente se están presentando ya jóvenes entre bachillerato y estudios superiores, algunos técnicos, algunos otros que están estudiando en la universidad. Ese es más o menos el ambiente del que ellos vienen. Los filtros, nosotros hacemos diferentes niveles de seguridad para cada uno de ellos, y en la medida que nos va dando los resultados, que no tengan antecedentes penales, policiales, que no tengan nada que ver con maras y pandillas, en esa medida es que van calificando para poder integrarse a la Fuerza Armada. Y luego, al estar al interior, nosotros seguimos realizando trabajo de contrainteligencia para detectar algunos que se pudieran haber colado, dijéramos, en el momento que ingresaron a la Fuerza Armada. ¿Existen todavía una parte, digamos, de control más efectiva a través de otras instancias? Sí, porque la diferencia con periodos anteriores es que ahora sí llega la cantidad de gente que nosotros pedimos. Porque, o sea, se tiene el cuidado de que no va a haber una filtración. Exactamente, pero permite también hacer una buena selección, una mejor selección, porque tiene de dónde poder seleccionar. Y esto es debido a todo el apoyo que ha estado dando el señor presidente de la República a la Fuerza Armada, que les ha dado $200 para la alimentación a ellos, y un aumento general que hubo de $200 para toda la Fuerza Armada. Esto más el salario les vuelve un poco atractivo a muchos de ellos, y eso permite para nosotros como institución, como les digo, hacer una mejor selección de cada uno de los miembros que van a integrarse a la Fuerza Armada. ¿Qué niveles de modernización ha alcanzado la Fuerza Armada a partir de toda esta nueva visión que se le ha agregado con el apoyo precisamente de este nuevo gobierno? Bueno, tenemos, por ejemplo, ya tecnología en el equipo que ellos usan. También estamos bien avanzados ya en el proceso de los nuevos uniformes con tecnología diferente al uniforme normal que tenemos. También estamos por adquirir un vehículo aéreo no tripulado, drones tácticos también,
los buques que ya tienen tecnología. Cuando yo hablo de las incautaciones de droga, aquí también nosotros tenemos tecnología de punta que aplicamos, y otras, por ejemplo, en la parte de sanidad militar también tenemos bastante, hemos adquirido ya tecnología para darle un mejor servicio a cada uno de los miembros de la institución, y esperamos con la fase 3, cuando ya esté el dinero, con todo ese dinero de la fase 3, que es modernización, aplicarle más tecnología a cada uno de los procesos que nosotros estamos realizando. Ministro, en resumen, con esta pausa que ha tenido o que se ha dado a conocer entre los Estados Unidos de las relaciones con nuestro, ¿no espera verse afectada la cooperación y la ayuda y coordinación que hay en esfuerzos en este tipo de actividades de combate a la narcoactividad y otras con la Fuerza Armada? No, como le repito, militarmente nosotros estamos ajenos a la política, tanto nuestra Fuerza Armada como la Fuerza Armada de los Estados Unidos, y los programas, todos los proyectos que planificamos anteriormente se van ejecutando de acuerdo a esa planificación. Tenemos reuniones bastante seguidos con el agregado militar de los Estados Unidos para precisamente estas coordinaciones. La oportunidad que también tenemos de que nuestros oficiales estudien en las academias de Estados Unidos, todo eso se mantiene. Ok. Ministro, el tiempo se me fue. Como siempre, le agradezco muchísimo que nos acompañe y pueda ponernos al día con relación a las actividades que se llevan a cabo dentro de la Fuerza Armada. Gracias por la oportunidad y feliz día a todos los salvadoreños. Gracias también a ustedes, amigos, que nos han sintonizado. Gracias. Quédense con nosotros, con nuestra programación. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.